FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, vamos a hablar del paro docente. CETERA hoy y mañana lleva a cabo esta medida de fuerza a la que se han adherido gremios de diferentes provincias, entre ellas gremios de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de Chaco, Corrientes, Santa Cruz y Tierra del Fuego, todos ellos distritos donde está todavía abierta la cuestión salarial y la conflictividad docente no se ha cerrado por parte de los gobiernos provinciales. Estamos en comunicación con Alejandro de Michelis, director de prensa de CETERA. ¿Cómo le va, Alejandro? Ariel aquí lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos, Alejandro. No, ¿Cómo es el acatamiento en esta jornada? ¿Qué datos tienen? Bueno, mire, hoy es una jornada nacional de lucha. Como usted decía, hay 5 provincias en paro, algunas de 48 horas, de 72. El paro ha sido muy fuerte en las provincias que han convocado. Y bueno, los ejes de esta jornada nacional de protesta de CETERA son, primero, la urgente convocatoria paritaria nacional docente, la defensa del incentivo docente que, bueno, surge del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Fue una conquista que hemos logrado en los 90 después de 1.003 días de carpa blanca frente al Congreso de la Nación, donde más de 1.500 maestros ayunamos frente al Congreso en la carpa blanca. A raíz de eso, del 97 al 99, surge el Fondo de Incentivo Docente, donde nuevamente el Estado se hacía responsable de un tramo del salario. Es decir, los maestros tenemos 2 patrones, uno el provincial y otro el nacional. Lo que nos enteramos ahora, por versiones y por un boletín que salió que iban a sacar partidas especiales de los salarios, que el incentivo docente, que corresponde más o menos desde un 8 a un 12% de nuestro salario, no sería más pagado por la nación, es decir, 20.000 millones de pesos menos, que bueno, todo esto tiene que ver con los recortes que exige el Fondo Monetario. Entonces, el primero, la convocatoria a la paritaria, porque en el 2016, cuando asumió este gobierno y el ministro era Esteban Bullrich, hubo paritaria y no hubo conflicto. A partir de 2017 no convocan a paritaria, 2018 el decreto 52 donde Macri y Finocchiaro directamente la derogan, y esto produjo que todavía haya provincias, esas son las provincias visibles, pero usted nombraba también Corrientes, pero hay Jujuy que dieron 5% por decreto, Mendoza, hay un montón de provincias todavía que los salarios son, hay una pérdida del año pasado y de este año, ¿no? Claro. Hay pérdida de poder adquisitivo. Ese es el segundo, paritaria, incentivo docente que corre peligro, defensa de nuestra jubilación y resolución de los conflictos provinciales. Todo esto es un combo que realmente nos preocupa por el presente y el futuro de la educación, porque al no convocar a paritaria, no es solamente el tema salarial, es también el tema de condiciones laborales, es también que no se repartieron más notebook ni libros, es también que hubo subejecución del presupuesto y ajustes, por ejemplo, en programas socioeducativos, que hay al subejecutar el presupuesto, hay también un ajuste en educación, encubierto, ¿no? Entonces, nosotros planteamos esto. Creemos que la batalla seria va a ser en septiembre cuando se discute el presupuesto nacional y por supuesto el presupuesto educativo, donde ahí claramente vamos a ver si realmente qué es lo que pensamos, el incentivo docente deja de existir, o sea, una nueva pérdida del salario para los trabajadores. Esto ha sido lo que motivó esta jornada nacional de protesta. Hubo una marcha de los trabajadores porteños de educación, de UTE, y además de otros sectores frente a la jefatura de gobierno, y después mañana a las 9:30, CETERA, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, la regional, va a realizar frente al Ministerio de Educación en Pisurno a las 10 de la mañana una marcha. Hoy y mañana hay también acciones, movilizaciones, radios abiertas, volanteadas en todas las provincias con estos mismos reclamos, ¿no? Claro. Alejandro, ¿pudo leer o escuchar declaraciones del ministro Finocchiaro de hoy referido al paro de CETERA? Fue bastante duro. Sí, el ministro es un maleducado, el ministro Finocchiaro, la verdad,
es un irrespetuoso. Son más peligrosos que Delía, le dijo. Sí, no sé cuál es el peligro de Delía, la verdad que no sé, pero porque también es desprestigiar a un referente social, pero no solamente hoy, el ministro Finocchiaro, a diferencia de Bullrich, que con Esteban Bullrich nosotros teníamos diferencias, pero bueno, dialogaba, convocaba reuniones, trataba de descomponer y no era un barra brava como Finocchiaro. La verdad, Finocchiaro deja mucho que decir, es un ministro de educación ausente, no se lo conoce, solamente con las diatribas que no solamente a los sindicatos, porque si nosotros vemos la raíz profunda de dos declaraciones muy importantes que hicieron el presidente de la Nación cuando dijo los que se caen en la escuela pública, y si vemos las declaraciones de Vidal en el Rotary Club cuando dijo ningún pobre llega a la universidad, bueno, eso es el pensamiento de este gobierno, que lo público no sirve, que no se llega a ningún lado con lo público, que uno, bueno, de última vas a lo público, es así, si tenemos 5 premios Nobel es gracias a la educación pública. Entonces, la verdad que es una batalla, no solamente por los salarios, sino una batalla cultural y una batalla muy importante porque, como usted sabe, hay un bloqueo mediático a este gobierno. Supongamos que en gobiernos anteriores, supongamos que alguien haya, la investidura presidencial o algún ministro de Educación haya dicho estas barbaridades, se la tapa todos los días en los principales medios y noticias en todos los canales que hoy están realmente cooptados por el gobierno nacional, ¿no? Son muy pocas las voces o los espacios plurales donde uno puede opinar y donde puede explayarse, ¿no? Entonces, la verdad, estamos en una situación bastante difícil. Volviendo al educativo, creo que es una vuelta peor a los 90, donde había un Estado que se desresponsabilizaba de la educación pública, donde decía, bueno, es un ministerio sin escuelas, que cada provincia se arregle. Entonces vamos a tener provincias de primera, de segunda, de tercera, con educaciones de primera, de segunda y de tercera. Alejandro, con respecto al conflicto en la provincia de Buenos Aires, UTEBA es uno de los gremios que pertenece a CETERA. Sí, por supuesto. Ellos tenían decretada la conciliación obligatoria en el marco de su conflictividad con la provincia. ¿Haber adherido al paro de hoy los hace plausibles de una multa o de un...? No, porque la medida de acción del Frente Unidad Docente Bonaerense era por 72 horas y los gremios que hoy están llevando adelante, los sindicatos de esas 5 provincias están llevando adelante la medida de fuerza es una resolución de CETERA, o sea, está enmarcado en el Plan de Lucha Nacional de CETERA, no es una medida provincial, así que no es plausible de ninguna sanción. Igualmente refiriéndonos a provincia de Buenos Aires, hubo un dicho tanto de Vidal como de Rodríguez Larreta en febrero, en marzo, siempre lo mismo: ¿por qué no discuten con los chicos en las escuelas? Bueno, 90 días estuvieron esperando los trabajadores de la educación de UTE, Ciudad de Buenos Aires, y de SUTEBA, provincia de Buenos Aires, y el Frente Gremial Docente, para que hubiera una mejora y una discusión en serio de lo salarial y lo laboral, y siguen ofreciendo lo mismo. La verdad es una vergüenza cuando todos sabemos que suben los impuestos, sube el alquiler, todo sube, menos los salarios. Entonces hay una pérdida importante del salario entre el año pasado y este año que estimamos en un 25-27%. Entonces realmente estamos peleando por lo salarial, pero como le decía antes, también por condiciones dignas de enseñar, por una mejor educación. En la semana próxima SUTEBA va a hacer un relevamiento de cómo están las escuelas edilicias, los edificios en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un tema preocupante, pero no es con sanción, no es con amedrentamiento, no es con bravuconadas, no es con persecución a dirigentes o a los sindicatos, sino es con un diálogo serio, responsable, que dé respuestas serias. Estamos a julio, no es que estamos al 10 de marzo, donde uno puede decir, bueno, no, pero no, estamos finalizando julio, es decir, nos merecemos los trabajadores de la educación, la comunidad educativa, una respuesta en serio a nuestras demandas, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jordón lo saluda. Buenas
Quería si nos podía pintar un poco el panorama de lo que sucede a nivel país, porque nosotros estamos mucho con la información acerca de la provincia de Buenos Aires, a veces se nos escapa, pero ¿cómo ha sido o cómo es la situación en alguna de las provincias? Y si nos puede hacer como un resumen. Mire, hay a partir del pacto fiscal que firmaron los gobernadores, hay una sumisión de la mayoría de los gobernadores a hacer lo que desde la nación se dice. Si no hacen esto, si se pasan del 15%, no mandamos fondos. Si no reducen las plantas funcionales, no mandamos fondos. Entonces, hay una situación realmente muy compleja, por eso le ponía el ejemplo, de Jujuy, donde 5% han dado de decreto, una vergüenza. Provincias que Santa Cruz tuvo conflictos y tiene conflictos. Chubut, lo que fue Chubut con más de 100 días de acampe. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay un Estado nacional que no se responsabiliza de la salud, de la educación. Entonces, lo que vemos es que nuevamente se va a retroceder más. Hay provincias muy complicadas, que no es el caso de provincia de Buenos Aires y de Ciudad. Fíjese Ciudad lo que hacía en la anterior gestión cuando era jefe de gobierno Macri. Cuando la paritaria nacional, en el anterior gobierno nacional, otorgaba, por ejemplo, un 25%, el anterior jefe de gobierno Macri decía, no, yo no doy 25, si la ciudad tiene más. Doy 30 o 32 o 33. Ahora hace todo lo contrario, la ciudad más rica da el 15%. Entonces tenemos casos donde gobernadores están apretados, extorsionados por un gobierno nacional que dicen si ustedes se pasan de esta línea no enviamos fondos, y gobiernos, que esto es más perverso, gobiernos que teniendo los fondos no los envían porque dicen yo pertenezco a este gobierno. Entonces hay una situación muy pero muy conflictiva en las provincias, que esto se va a agravar más porque la educación es uno de los estamentos de una nación que crece. Es decir, el año que viene va a haber más chicos, se van a necesitar más maestros. Si realmente la política de este gobierno es menos presupuesto, es ajustar, es bajar salarios, fíjese algo que es terrible, dijeron 3.000 jardines de infantes, lo hicieron 1. Entonces, la verdad es volver a políticas que ya pensábamos que estaban desterradas, donde se privilegia lo privado, y la situación en las provincias es muy difícil, porque si una provincia por A, por B o por C está complicada por el tema que sea, financieramente, económicamente, por errores suyos o no sé, pero que hay un Estado que dice, esa provincia que se arregle, si no tiene para salud, que se arregle, si no tiene para educación, que se arregle. Entonces, nosotros queremos un Estado presente, y si bien estamos en un país federal, si no hay un Estado presente que dé respuestas a los problemas más graves, fíjese, además del Fondo de Incentivo Docente que yo le hablaba antes, que cobran más de 1 millón de docentes, está algo que se llamó el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Este Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, que lo están recibiendo alrededor de 6, 7 provincias, el mismo nombre lo dice, ¿no? Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Cuando aquellas provincias no podían llegar al mínimo, no podían solucionar los problemas salariales o financieros en educación, el Estado Nacional las ayudaba. Ahora ese fondo se está parando, se está bajando 25% cada vez a lo largo de estos años, con lo cual dentro de 2 años desaparece. Entonces, ¿cuál es el papel de un Estado? ¿Qué es? ¿Ajustar? ¿Es llevar adelante políticas que dicta el FMI? ¿O es realmente el bienestar de la gente en vivienda, en salud, en educación, en políticas públicas para la infancia, para la juventud? Mire, hoy nos enteramos que van a sacar el subsidio para niños con problemas, con diferencias, con discapacidades. Un subsidio de 5.000 pesos, donde los padres lo podían utilizar para lo que sea, medicamento, educación. Es decir, llegamos a esa perversidad, llegamos a la perversidad
de que han sacado becas escolares, llevamos a la perversidad que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica, le sacan el pan a los chicos en la comida, porque es más sano, le dan raciones más chicas. Entonces estamos hablando no solamente de un salario que uno obviamente como trabajador, como sindicalista va a defender, sino todas estas cosas que hacen a todo, la alimentación del pibe. Estamos viendo nuevamente los comedores escolares como nunca, que se vuelven a llenar como en los 90. Entonces, esto excede, y si no hay un Estado responsable, no hay un Estado que bueno, yo creo personalmente que esto se va a agravar, si no hay una vuelta de tuerca del gobierno que realmente entienda que está en juego no solamente la educación, el futuro y el presente de nuestros pibes, sino su salud, su alimentación. Esto realmente es muy, muy grave, ¿no? Y los que sufren más la consecuencia son los sectores siempre más vulnerables, que son los que deben recibir más ayuda, ¿no? Alejandro, le agradecemos mucho su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Que siga bien. Alejandro de Micheli, director de prensa de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que hoy y mañana declararon 48 horas de... Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.